Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 13 de julio. Vamos a orar a Dios para que nos ayude a entender su palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, gracias por el privilegio y la responsabilidad de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermanos. Me ha tocado compartir un tema muy bonito que se llama Grandes tesoros en vasijas de barro. Amén. Y el día de hoy me toca compartir el segundo libro de Corintios, a los Corintios, capítulo 4, desde el verso 1 al 12. Pero voy a saltar al verso 5 por tema de tiempo. Amén. Dice la palabra: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. En el verso 5 dice: no nos predicamos nosotros a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo como Señor, ¿no? Y luego, ¿qué dice Pablo? Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Ok? Aquí vemos a Pablo, ¿no? Cuando escribe a la iglesia de los Corintios, precisando dos puntos acerca de su predicación. En primer lugar, el centro de su predicación, ¿cuál es? Es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el centro de la predicación de Pablo. Y segundo, que esta predicación no es para gloria personal, sino es para gloria de nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que Pablo se presenta como un esclavo. Amén. Porque esclavo viene del griego doulos. Amén. ¿Qué significa doulos? Significa esclavitud o servidumbre involuntaria, que es diferente a la palabra griega diáconos. Amén. Que es una servidumbre voluntaria. Entonces, vemos ahí el motivo de la predicación de Pablo. Amén. Y cuál es el tema central. Amén. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Amén. Ya sabemos que el motivo central de la predicación es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay que entender este verso también citando otro verso en Isaías 9:2. ¿Qué decía en Isaías 9:2? El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, y sobre ellos resplandeció la luz. Amén. Entonces, podemos identificar que antes la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? La tierra estaba en tinieblas, en oscuridad, hasta que vino la luz, ¿no? Y esta es una metáfora que se entiende como
el bien y el mal. O también que lo podemos comparar con la salvación y la condenación. Amén. Entonces, antes de conocer a Cristo, antes que venga un siervo como Pablo que nos predicara el Evangelio, nosotros andábamos en tinieblas. Pero para que gente como nosotros, que salió de las tinieblas hacia la luz admirable, pueda conocer el Evangelio, ¿qué necesitó? Necesitó siervos que nos predicaran la palabra. Entonces, en el verso 6b dice: para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Recordemos que antes de que Pablo predicara a los gentiles, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús en su camino a Damasco. ¿Qué pasó en ese momento? La gloria de Dios. Amén. Pablo vio la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del rostro de Jesucristo, por medio de su faz. Amén. Entonces, ya leímos esta primera parte. Pablo el predicador, que tuvo el encargo de Dios para que los que estaban en tinieblas puedan ver la luz de Cristo. La segunda parte, que está en el verso 7, a partir del verso 7 al 12. Leamos en el verso 7, la primera parte dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En otra versión dice: en vasijas de barro. Entonces, amados hermanos, estos vasos o vasijas de barro, ¿qué son? Recipientes que se ha utilizado a través de la historia para transportar muchas cosas: agua, aceite, vino, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. En los días de Pablo se utilizaba este recipiente principalmente para transportar agua. Ahora, estos vasos de barro, estos vasos, ¿de qué se hacen? De un barro, amén, que se puede encontrar en cualquier lugar. Y estos recipientes o vasijas son elaboradas por un alfarero, amén. Entonces, estas vasijas de barro que tienen la función de almacenar, preservar, transportar el agua, amén, es una metáfora del papel del cristiano, amén. Así como el agua da vida, el papel del cristiano, ¿cuál es? Transportar la palabra de Dios que da vida al que estaba muerto, que da luz al que andaba en tinieblas, que da esperanza al que andaba en desesperanza. Amén. Entonces ese es el papel del cristiano: transportar ese agua de vida que recibió por medio de Jesucristo. ¿A quién? A las almas sedientas. Amén. Pero por otra parte, vemos que estas vasijas de barro no son fuertes como una vasija de hierro o de otro material más fuerte. Amén. Se rompen con facilidad, se quiebran luego de un periodo de tiempo. Y eso también es otra metáfora que representa nuestras breves vidas. Amén. Si bien es cierto, hubieron muchos siervos que predicaron la palabra de Dios, pero estos siervos no fueron eternos. Y de la misma manera, amados hermanos, nuestra vida es como una neblina. Viene y va y luego desaparece. Nuestra vida es fugaz.
Y el objetivo de nuestra vida como cristianos es compartir de ese agua espiritual. Como vasijas que somos, es nuestro objetivo compartir la palabra de Cristo que dé esperanza al perdido. Amado hermano, es cierto que tenemos dificultades, pero no olvidemos nuestra función principal como hijos de Dios. Amén. Entonces en el verso 7b da el objetivo, ¿no? Para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, si bien es cierto que las vasijas de barro que somos nosotros, amén, su poder ¿en qué radica? En transportar el tesoro que tienen, el valioso mensaje de la palabra de Dios. Allí radica de cada uno nuestro poder, en que llevamos la palabra de Dios. Amén. En el verso 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí viene el tema que les decía. Hemos recibido ese encargo de Dios y cada uno de nosotros tenemos una diferente lucha. Algunos de mis hermanos están pasando enfermedad, están pasando dificultad económica, están pasando pleitos judiciales, están pasando el dolor de perder un familiar. Pero nada de eso es excusa para dejar de predicar la palabra de Dios. Amén. Si nosotros vemos el currículum de Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el currículum de Pablo? ¿Se acuerdan? Yo pasé azotes, pasé cárceles, pasé peligros de muerte, de los judíos recibí muchos azotes, etcétera, etcétera, ¿no? Naufragué en el mar, tuve peligros de ríos, de ladrones, de mi nación, de gentiles. Miren, eso está en 2 Corintios 11 del 23 al 28, un poco más adelante, ¿no? Donde Pablo nos habla de todas las atribulaciones que pasó. Amén. Entonces, amados hermanos, no podemos poner una excusa de que como paso tribulación, como paso dificultad, entonces yo no comparto la palabra. Eso no es ninguna excusa de escaparnos de la responsabilidad que Dios nos dio de anunciar las buenas nuevas. Recordemos que Jesús, por medio de su palabra, nos decía: y me serán testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y él se refería a todos sus discípulos, cuando también en el último libro de Mateo les daba ese encargo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de llevar ese mensaje. En el verso 10 de 2 Corintios 4 que dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre el cuerpo de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Amén. Nosotros como hijos de Dios llevamos ese mensaje de la cruz, que en esa cruz del Calvario Cristo murió por nosotros. Y así como Cristo murió por nosotros, Él resucitará. Y nosotros resucitaremos juntamente con Él. Amén. Entonces, en el verso 11 de 2 Corintios 4 que dice: pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Amén. Amado hermano, amada hermana,
el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito. El propósito fue tu salvación, mi salvación. Así que, amados hermanos y amadas hermanas, tú tienes ese tesoro para compartir. No lo guardes, no lo ocultes, porque el agua que se guarda se pudre. Pero la vasija que cumple su función y transporta ese agua de vida puede rescatar a un alma de la muerte. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has hecho vasijas o vasos de honra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos limpies de toda contaminación, de todo pecado que puede echar a perder ese agua, Señor. Queremos ser vasos de honra que lleven tu palabra, Señor, a todos los sedientos, a cada rincón del mundo, Señor. Si bien es cierto, podemos pasar dificultades, Señor, atribulaciones, enfermedad, peligro, crisis económica, pero no podemos evadir de esta responsabilidad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Nosotros te amamos, Señor, y a pesar de que somos frágiles como esas vasijas, Señor, te pedimos que nos hagas fuertes, porque dice el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. Y ayúdanos, Padre, a llevar tu evangelio, Señor. Te amamos, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.